grabar en esta computadora. Porque yo solo tiro ahí. Y los chats están aquí. Ahí tengo uno. Ahí tengo otro. Entonces. Ah, no puedo escribir nada. Ah, ok. Ya, ok. ¿Qué pasó? No pasó nada. Ya. Di algo. Ah, no puedo. Di algo. No, no puedo. No puedo porque estoy en pantalla incógnita. Ya, pero ahí vamos a ver los mensajes, ¿cierto? ¿Y será cierto que sale lo que escribo ahí? O sea, acaba de mandar uno. Ahí está. Ahí. Ya está, le están ahí, chica, pero no. Ah, y ahí están entrando. ¿Qué son? Perfecto. Ahora, esto no más que sabe. Así se ve más o menos, ¿no? Ahí está tu... La próxima clase me traigo algo. Ya lo conozco, sí. Estamos a 2 minutos antes de comenzar. Voy a poner mi teléfono. Hola, todavía nos queda un poco de tiempo para comenzar. Probémoslos si están online en Zoom. Si me están escuchando, si lo escuchamos, si escuchan a los demás. ¿Aló, alguien de Zoom? Se escucha bien, profe. Perfecto, ¿cómo están? Buenos días. Miren, aquí estamos. ¿Cuántos somos? Hola a todos en la sala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gracias, Cata. Ahí se va a sacar el micrófono. Sí, porque aquí se escuchaba toco. Ya, vamos a tener que empezar ahora y comenzamos. No sé si hay dudas previas, a lo mejor aquí en la sala. Me preguntaban sobre la tarea, ya más o menos, como que eso lo tienen. ¿Vieron el enunciado? Sí, ese enunciado, o sea, primero les he puesto uno en el semestre pasado solo para probar, pero después ya les subí el verdadero, para que lo vayan mirando, porque el plazo va a ser como el próximo viernes a las 20:59, pero ustedes pueden entregar tareas antes. O sea, por ejemplo, si encuentran que la cosa está razonable y la entregan el fin de semana, los ayudantes se la pueden corregir al tiro, y así tienen antes del control una respuesta. Y pueden saber si es que la cosa va bien, si la cosa va mal. Ustedes dicen, oh, lo sabía todo, y se dan cuenta que el ayudante dice, no, en realidad estaba todo malo. Todavía es tiempo de corregir para el control. Ahora, si entregan el viernes de la próxima semana, bien, o sea, está dentro de la legalidad, todo perfecto, pero obviamente no les van a alcanzar a decir cómo estas tareas se las van a corregir igual, después van a poder interactuar para tener su otra tarea, pero si uno piensa también en tarea más control, este fin de semana puede ser el buen instante para estudiar, repasar, si usted no puede hacer la tarea.
Ya, ahora sí, comenzamos. Bueno, están todos instalados en sus sitios. Se sientan súper adelante, pero no importa. Como que ustedes dos ahí no se van a enfermar, ¿cierto? O sea, me preocupa cuando hay uno delante del otro. O sea, traten de estar como medio en diagonal, así como para que cuando respiren tengan como un radio de seguridad, una vecindad, ¿no?, de tamaño épsilon o de tamaño delta, estrictamente positiva. ¿Sí? Perfecto. Sí, gracias. Bien, entonces ahora sí, partamos con la clase. Les doy a todos los que están online la bienvenida. Te devuelvo tu... Esto era para el foco de la cámara. Entonces, tema de la clase de hoy día, ya eso lo saben, ¿cierto? Porque les había contado en la clase pasada. La clase pasada fue la última clase de continuidad y hoy día comenzamos con cálculo diferencial de la derivada. Así como el curso dice cálculo diferencial integral, hoy día partimos con la derivada. Ahora, ustedes van a decir, el semestre pasado hicimos derivada, este semestre volvemos a hacer derivada. ¿Qué pasa? ¿Se repite la materia? ¿Se hace lo mismo? Bueno, en principio no, porque los objetivos de los dos cursos son bien distintos. El semestre pasado, ¿cuál era el objetivo? Aprender a derivar. Aprender a derivar. Derivar todo. ¿Cuál es el objetivo del segundo semestre? Ver para qué sirve la derivada. ¿Cuál es el objetivo de derivar? Sacarle información a la derivada. Por ejemplo, ya les he contado, una de las informaciones importantes y difíciles que vamos a recuperar en algún instante, de hecho la próxima semana, es que si la derivada es mayor o igual que 0, ¿se acuerdan? Les conté eso. Que si la derivada era mayor o igual que 0 en una función, entonces la función tenía que ser creciente. Perfecto, excelente. Eso lo tenemos que demostrar. Ahora, al final de la clase hoy día les voy a hacer un par de ejercicios y posiblemente voy a necesitar usar ese resultado para poder graficar las funciones, pero es un resultado que está ahí. Para eso hemos hecho todo lo de continuidad, para eso hicimos las subsucesiones, para eso hicimos el teorema BW, Bolzano-Weierstrass, tan complicado, ¿cierto?, de pronunciar y de entender y de demostrar. Todo eso lo hicimos para llegar a ese tipo de resultados. Pero hay un problema técnico, hay un control de la próxima semana. Y en ese control de la próxima semana, la materia que entra es toda la materia que aparezca en el apunte hasta esta semana. Y en el apunte, en la semana 3, aparece un repaso del semestre anterior. Entonces, no va a entrar el teorema que diga que si la derivada es positiva, la función es creciente. Eso no, porque eso lo vamos a ver en semana 4, y eso no entra en el control del día sábado. No va a entrar nada de lo que vamos la semana pasada. Entonces hoy día lo que voy a hacer es una especie de recuerdo de derivada, demostrar sobre todo el teorema de la composición, que es una de las grandes deudas del primer semestre, el de la función inversa, y después trabajar en torno de esa función. ¿Les parece? Ya, entonces aquí yo empecé a escribir mi definición de derivada. Y dije, recuerdo, si una función, bueno, tengo una función. Oye, primera cosa importante, mi función tiene dominio arbitrario. A, subconjunto de R, lo que quiera. Nadie le pide el dominio C, por ejemplo, un intervalo cerrado y acotado. Ahora, por supuesto que la próxima semana vamos a trabajar con funciones que tengan dominios e intervalos cerrados, simplemente porque en intervalos cerrados y acotados tenemos los grandes teoremas de la continuidad. Y como la derivada está asociada a la continuidad, vamos a poder usar esos grandes teoremas para lograr nuestros grandes objetivos de la derivada. Pero por el momento, el conjunto A es arbitrario. Algunos autores ponen que el conjunto A es un intervalo abierto. Bueno, eso es un poquito para simplificar un poco la derivada, pero en general el dominio puede ser cualquier cosa. Ahora, si una función tiene por dominio cualquier conjunto, X barra tiene que ser un punto de... Ya, aquí esta cosa es para que se acuerden. Piensen un ratito, no me digan nada, ni por Zoom, ni en la sala, ¿cierto? ¿Dónde tenía que estar el X barra para poder definir la derivada? Les doy algunas pistas. El límite, semestre pasado, ¿dónde tenía que estar el punto X barra para poder calcular límites? El punto X barra tenía que ser un punto de, ¿se acuerdan de eso? El punto X barra para límites de funciones tenía que ser un punto de, ¿cuál es la palabra típica ahí? Un punto de Acumulación. acumulación. ¿Se acuerdan de esa cosa? Punto de acumulación. Segunda pista. En continuidad. Continuidad en un punto X barra. ¿Dónde tenía que estar el punto X barra en continuidad? El punto X barra en continuidad tenía que estar en el
dominio de la función. En A, en límite, punto de acumulación. En continuidad, dominio. ¿Tenía que ser punto de acumulación? No necesariamente. ¿Se acuerdan que habían dos casos? Que podría ser punto del dominio que además fuese punto de acumulación, o punto del dominio que no fuese punto de acumulación. Cuando un punto del dominio no era de acumulación, ¿cómo se llamaban esos puntos? Los que estaban en el dominio, que no eran puntos de acumulación. Eso eran los Puntos famosos aislados. aislados, los puntos aislados. ¿Y qué pasaba en los puntos aislados con la continuidad? Son Oh. continuos por definición. No por definición, eso es un teorema, sí, es lo que si quieren. La definición de continuidad es una, y nosotros logramos demostrar que cuando el punto es aislado, siempre las funciones son continuas. Es un súper teorema que no lo escribimos tal vez, pero es una propiedad. Esto es una propiedad. Siempre en los puntos aislados las funciones son continuas. Y en los puntos que no son aislados, esos son los puntos del dominio que son de acumulación, y ahí es donde la continuidad y el límite se juntan, y está esa gran propiedad que dice que una función en tal caso es continua, si y solamente si el límite de la función, cuando x tiende a x barra, es igual a f de x barra. Ese es el teorema que ustedes usan en casi todos los ejercicios. Se están estudiando para el control de la próxima semana y les preguntan, demuestre que la función es continua en un punto. Si el punto es aislado, dicen, me muero la risa, la función es continua. Si el punto no es aislado, ¿qué van a hacer? Van a calcular el límite cuando x tiende al punto y van a verificar si ese límite vale o no la función en el punto. Por ejemplo, la tarea que les puse, ¿qué le pusimos? Una función. Y les dijimos, encuentre el valor de alfa para que sea continuo. Calculen el límite, para que sea continuo, el alfa ¿cuánto tiene que valer? Si alfa es el valor de la función en el punto, para que la función sea continua, el límite y alfa tienen que ser iguales. ¿Se fijan? Entonces, son ejercicios bien sencillos donde uno calcula el límite, y cuando calcula el límite, verifica si el límite es o no igual al valor de la función en el punto. Y cuando calculan el límite, ¿se acuerdan qué es lo que no le importaba el límite? Cuando calculan el límite, no les importa lo que valga la función en el punto. En el límite, trabaja fuera del punto. En el punto, bueno, en continuidad trabajan en todo, fuera y dentro, porque la continuidad no es, las sucesiones no tienen por qué ser distintas de x barra, por eso es que los puntos aislados entran en la continuidad. Pero cuando un punto no es aislado, uno puede decir trabajo solo por fuera, calculo el límite y comparo eso con el valor de la función en el punto. Ya, esos eran los dos datos. En límite, el punto tenía que ser de acumulación, en continuidad, el punto tenía que ser parte del dominio, y en derivadas, el punto tenía que ser, no me digan nada, piénselo, a ver si se acuerdan. El punto tenía que ser estar en una posición estratégica respecto del conjunto. Ahora, si el punto tenía esa posición estratégica, todos sabemos que una función es derivable, o también se dice diferenciable. En nuestro curso, esas dos palabras siempre se las van a escuchar en los cursos de cálculo, derivable y diferenciable. Ahora, en primer año, esas dos palabras, derivable y diferenciable, son sinónimos, son la misma cosa. Cuando uno trabaja con dominios subconjunto de R, esas dos cosas son lo mismo. Cuando los dominios sean más extensos en el próximo curso, el curso de cálculo en varias variables, ahí van a ver que derivada y diferenciable pueden ser cosas un poquito distintas. Hay una que es más potente, se habla de derivada fuerte, derivada débil, pero eso será el próximo semestre. ¿Te parece duda? Ya, entonces hoy día decimos derivable o diferenciable. ¿Cuál es la definición? Bueno, que exista el límite. ¿Cuál es el límite? Bueno, hay dos formas de escribirlo. A mí me gusta decir que es el límite cuando x tiende a x barra, porque voy a calcular la derivada de x barra, y es el cociente f de x menos f de x barra partido por x menos x barra. Algunas otras personas dicen, me gusta con h. Bueno, haga el cambio de variable límite cuando h tiende a 0. En realidad, llaman a x menos x barra, lo llaman h. Distancia al punto x barra, entonces queda simplemente la misma fracción dividido por h. Y arriba uno dice, bueno, si x menos x barra lo llamo h, es porque x vale x barra más h. Así que esto queda f de x barra más h menos f de x barra. Cualquiera de las dos alternativas me parece bien. Ahí sí. Entonces, cualquiera de las dos alternativas. Es muy fácil pasar de esa a esta de acá. ¿Cómo pasan de ese límite al de la derecha? Haciendo el cambio de variable h igual
X menos X barra. Perfecto. Así pasan de este a este. ¿Cómo pasan de este de acá al de la izquierda? Bueno, haciendo el cambio de variable. X igual. X igual. X barra más H. Entonces les queda f de X y dice, bueno, si H tiende a 0, el X barra tiende a, o sea, el X tiende a X barra y pueden pasar de un límite al otro sin ningún problema. O sea, y evidentemente, si X distinto de X barra, X menos X barra distinto de 0. Si H distinto de 0, X, que sería esa suma, distinta de X barra. O sea, no hay ningún problema para pasar de una a la otra, y por eso es que cualquiera de las dos se puede dar como definición de derivada. Ya esa cosa se le llama f' en el punto y barra. Ahora, lo pensaron, ¿dónde tiene que estar el X barra? Esa es la primera parte que quiero recordarles. ¿Dónde tiene que estar X barra? Entonces, el X barra tiene que pertenecer al, ¿se acuerdan? Ahora sí, Sala, Zoom, ¿quién gana? Sala, Zoom, bueno, Zoom, hay más gente en Zoom. No es más que el dominio, ¿cierto? Tiene que ser, bueno, si ustedes se van a la definición y dirán, oye, mira, aquí tengo que tomar un límite, y si tengo que tomar un límite, requiero que X sea punto de acumulación del dominio de esa función. Podrían decir eso, pero como además dice, aparece f de X barra, requiero que el X barra sea parte del dominio, o sea, es como que juntan límite y continuidad. Tiene que estar en el dominio y además tiene que ser punto de acumulación. Pero como la derivada es una herramienta tan poderosa, uno en realidad solo define la derivada en esos puntos que se llaman los puntos interiores del dominio. ¿Dónde tiene que estar el punto X barra? El punto X barra tiene que estar en el interior del dominio. Entonces aquí le pongo interior del dominio A. ¿Y qué era esa cosa del interior? Entonces, decir que X barra pertenece al interior es lo mismo que decir que existe un intervalito, y de hecho muchas veces ese intervalito lo usa, existe un intervalito delta, tal que si usted trabaja con el intervalo X barra menos delta, X barra más delta, ¿han visto ese intervalito en alguna otra parte? En todas partes, ¿cierto? Cuando hablamos de punto de acumulación, hablamos de ese intervalito. Cuando hablábamos de converger, hablábamos del intervalito L menos epsilon, L más epsilon. O sea, este intervalito aparece siempre. Pero la diferencia con punto de acumulación es que ahora ese intervalo está totalmente incluido dentro del dominio. Cuando el punto es punto interior es porque existe un intervalo como ese que está totalmente incluido dentro del conjunto A. Si dibujo mi punto X barra, dibujo mi intervalito X barra menos delta, X barra más delta, este intervalo ahora está totalmente incluido en el conjunto A. Si uno se pregunta, ¿qué puntos del intervalo están en A? La respuesta es todos están en A. Si usted quiere hacer la asociación entre interior, punto de acumulación del semestre pasado, se puede hacer la misma pregunta. ¿Cómo era el punto de acumulación? El punto de acumulación lo que uno decía es que ¿qué puntos de este intervalo están en A? Y el punto de acumulación uno decía, existe al menos un punto del intervalo en A. No necesariamente todo. Lo que decía en punto de acumulación era, existe algún punto. Porque uno hacía la intersección de esas dos cosas y decía que esa intersección tenía que ser distinta de vacío. Es decir, hay al menos alguien. Y de hecho era un poquito más preciso, porque existe al menos alguien que no es el equivalente. Y de hecho, cuando hablaban de punto de acumulación, no solamente existía uno, sino que existía, cuando ustedes dicen, oye, existe alguien como ese, como en punto de acumulación el delta era arbitrario, podía tomar un delta más chico, en un intervalo más chico existía otro, y en realidad, cuando hablaban de puntos de acumulación, lo que en realidad existía era una. Entonces esa flechita para que se acuerden del límite. Existía una X0, X1, ¿no? Una sucesión que convergía al punto X barra. Esa era la definición de punto de acumulación. Tener una sucesión que converja al punto. Si miras el intervalo, en punto de acumulación tenían que haber una infinidad de puntos, pero una infinidad numerable que forman una sucesión. Si miran interior, en el interior, ahora todos tienen que estar dentro de A. O sea, ¿quiénes viven en A? Todos. Todos y cada uno. Esa es la gran diferencia entre punto de acumulación y el interior de un dominio, ¿cierto? Tiene que estar todo el conjunto. Ahora, les voy a hacer un breve repaso de algunos conjuntos típicos donde uno tiene que saber cuál es su interior. ¿Cuál es su interior? A ver si tengo
¿Cuál es el donde está el borrador? Aquí. Entonces, ¿cuál es el interior? Entonces, ejemplos. Ejemplos primero de esa cosa más rara llamada el interior. Después vamos a ver ejemplos de la derivada. Entonces, ejemplos. Conjuntos que me interesan sobremanera. Primer conjunto que me interesa sobremanera, los intervalos cerrados y acotados A, B. ¿Por qué me interesan esos conjuntos? ¿Se acuerdan ustedes? Porque la semana pasada hemos estudiado muchas propiedades para funciones que tienen ese dominio. Hemos estudiado las propiedades de las funciones continuas en intervalos cerrados y acotados. Entonces, por supuesto, que a partir de la próxima semana vamos a trabajar con funciones derivables, pero que sean continuas en un intervalo cerrado para poder aplicar nuestros viejos teoremas. Ya, si ese es el dominio, ¿dónde puedo calcular la derivada? En el interior. ¿Cuál es el interior? Bueno, el interior. Para eso había que hacer este dibujito. Pues, obviamente A menor que B, ¿cierto? Para que tenga sentido. A menor que B. Entonces, el conjunto A es todo ese. Ese es mi conjunto A. Y la pregunta es, ¿quién vive en el interior? Bueno, si quieren, les hago algunos dibujitos rápidos. El punto medio, ¿es un punto del interior? Respuesta sí, porque puedo tomar delta igual. Hay que encontrar un delta. O sea, si usted pretende conjuntos del interior, tiene que decirme, o al menos saber que existe, el delta, o sea, que ese intervalo está totalmente incluido en A. ¿Qué delta pongo ahí? Si el punto es el punto medio, ¿dejan por el delta? B menos A, B menos A. El punto será más B medios. ¿Cierto? Entonces, el largo total del intervalo vale, ¿cuánto vale el largo del intervalo? El largo del intervalo vale B menos A. Entonces, si estoy en el punto medio, ¿a qué distancia estoy del punto A? B menos A, medios. ¿A qué distancia estoy del punto B? ¿Estoy en el punto medio? B menos A, medios. ¿De qué tamaño puede ser el delta? Ahora sí. B menos A medios, y en ese caso este intervalo queda justito en A y queda. De hecho, en ese caso para ser igual. No es necesario, pero está bien. O puede ser más chico, ¿cierto? Así que el punto medio es un punto del interior. Después sigo con un punto que está a una distancia muy cerca de B. Digamos que es el punto B menos epsilon. Ya, si toman el punto B menos epsilon, pensando que epsilon es muy chico, ese punto está muy cerca de B y lejos de A. ¿De qué tamaño toman el delta para que el intervalo esté incluido dentro del conjunto? Díganme el delta. Zoom, zoom, zoom. Estoy en un punto que dista epsilon de B. Estoy a punto de llegar a B, a distancia epsilon de B. Entonces, ¿de qué tamaño puedo tomar el intervalito que está incluido en el conjunto? 2 epsilon. 2 epsilon creo que me sale. ¿Lo hago con numeritos? Lo hago con numeritos, ¿cierto? Ya, lo voy a hacer con numeritos. Digamos que es el intervalo, ya, el 0, 5. El 0, 5. Supongan que están parados aquí en el punto 4,99. ¿A qué distancia está del punto 5? La distancia eso es lo mismo que 5 menos 0,01. Estoy a distancia 0,01 del 5. Ya, ¿de qué tamaño puedo tomar mi intervalito para no salirme del 5? Porque mi intervalito tiene que estar metido dentro de A. Entonces ya, ahí con numeritos, ¿cuánto sería el delta? Delta igual. Epsilon. Delta, claro, ahí es como que ya con números lo entendimos, podemos ir al de arriba, ¿cierto? Aquí delta igual 0,01. ¿Y qué pasa si pongo 0,001? También funciona, ¿cierto? Porque ese intervalito es más chiquitito todavía y obviamente va a estar metido dentro de mi conjunto A. Entonces, uno puede tomar delta igual epsilon, también delta igual epsilon medios, epsilon cuartos, cualquier número de ese estilo. Ya, así que si me acerco a B, estoy dentro del interior. Si me acerco a A, lo mismo. Y si tomo el punto B, si me paro en el punto B, ¿puedo trazar un intervalito en torno de B que esté totalmente incluido dentro del intervalo A, B? No, porque cualquier intervalito que esté ahí, ya lo voy a dejar grandote, no es para que dibujarlo tan chico, todos los intervalitos se van a salir un poquito por la derecha. Así que el interior del intervalo cerrado A, B es el... ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuánto vale el interior del intervalo cerrado A, B? El intervalo abierto. El intervalo cerrado A, B es el intervalo abierto. ¿Qué significa eso?
que todos los puntos que están un poquito más allá que A, un poquito más acá que B, son puntos interiores. El A no, porque mis intervalitos se sacan. El B no, porque los intervalitos se sacan. Ahí tienen su interior. Ejemplos bien importantes. ¿Por qué es tan importante ese ejemplo? Porque cuando yo tenga una función definida en el intervalo cerrado como B, por ejemplo, una función continua en el cerrado como B, esa función va a poder ser derivable solamente en el abierto a coma B, donde nunca va a ser derivable una función que tenga por dominio el intervalo cerrado como B. Esa nunca es derivable en... ¿Dónde nunca es derivable? ¿En qué punto? ¿En qué punto? Preciso, más preciso que eso. Aquí podría ser, ¿cierto? Ahí podría ser. Esos son puntos interiores. Pero ¿dónde nunca va a ser derivable? En los bordes. ¿Por qué en A no? No es interior. ¿Por qué en B no? No es interior. Ojo con eso, que después se les puede olvidar. Si mi función está definida en el intervalo cerrado A, B, en el extremo A y en el extremo B, la función jamás va a ser derivable. Ojo que después van a venir los teoremas que van a decir, si la función es derivable se cumplen cosas. En A, no. En B, no. ¿Por qué en A y en B no? Porque en A y en B nunca las funciones van a ser derivables si es que mi dominio fuese sobre el intervalo A, B. Ahora, si el dominio fuese más extenso, a lo mejor ahí podría ser derivable en A. Pero ese es un ejemplo bien importante. Segundo ejemplo importante es cuando el conjunto A es el abierto A, B. Ahí es un poquito más fácil. ¿Por qué es un poquito más fácil? Porque el razonamiento de arriba también funciona con pequeñas perturbaciones. Porque no hay que recortarlo. Ya sería... No hay problema, como muy bien dices tú, ¿cierto? ¿Eras? No sé quién eras. ¿Quién eras? Para no decirte, oye, para decirte nombre. ¿No? ¿Quién eras? ¿Se nos hablaba por Zoom? Ah, ¿quieres ser solamente oye? Soy yo. Ya, si tú eres tú, entonces yo soy yo, él es él. Entonces, en el intervalo abierto, como ven, no hay nada que recortar. Y en este caso, ¿cuánto vale el interior del intervalo abierto A, B? Miren, eran como paréntesis múltiples. El interior del intervalo abierto A, B es el mismo intervalo abierto A, B. Que de hecho tiene dos consecuencias. Consecuencia número uno. Ah, sí, de hecho, si consiguen una vieja versión del apunte, supongo que la otra versión está corregida. Muchos autores a veces dicen la derivada la defino solo para funciones que tengan dominios intervalos abiertos. ¿Por qué lo hacen así? Porque no tienen para qué estudiar el interior. Porque dicen, si una función tiene por dominio intervalo abierto, como ven, voy a estudiar la derivada en el mismo intervalo abierto. Y ahí como que da la impresión, de hecho es una trampa, ¿cierto? Uno diría, oh, entonces la derivada se define en el dominio. No, esa es una trampa porque tú hiciste un caso particular de dominio, donde interior y dominio son dominios. Hay conjuntos que cumplen esa propiedad. Existen conjuntos que cumplen esa propiedad, que cumplen que el interior, salimos IM, que el interior de ese conjunto es el propio conjunto. Cuando ese conjunto, un conjunto cumple eso, bueno, díganme ustedes, ¿algún conjunto que cumpla eso? ¿Quién cumple eso? ¿Quién cumple eso? ¿Cuáles son los dos ejemplos que tengo hasta el momento? Los intervalos, ¿cuáles? El abierto. Los abiertos. Los intervalos abiertos cumplen eso. Y cuando un conjunto general, el más feo que ustedes quieran, cumple esa propiedad, se dice que el conjunto A es abierto. Como conjunto. Cuando uno habla de conjuntos abiertos, los conjuntos abiertos son todos aquellos conjuntos que tienen interior igual a el mismo. Todo conjunto que tenga interior igual a el mismo, a ese conjunto se le llama conjunto abierto. Y un ejemplo típico de conjuntos abiertos es los intervalos abiertos, ¿cierto? Ese es un ejemplo típico. Ahora, otro ejemplo típico de conjunto abierto es el intervalo A, más infinito. Ese es otro conjunto abierto. El interior del intervalo abierto A más infinito también es A más infinito. Ahora, para que tengan solo nociones de nombres, se llama conjunto abierto aquellos que tienen interior igual al mismo.
Y los complementos de conjuntos abiertos, lo que queda fuera de un conjunto abierto, ¿cuál es el complemento de ese? ¿Cuál es el complemento de ese conjunto? El complemento del intervalo abierto más infinito, el que va de menos infinito hasta A, abierto o cerrado. 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 Entonces, como está ese ejemplo tan clásico, los complementos de conjuntos abiertos también tienen nombre. Los complementos se llaman conjuntos cerrados. Entonces voy a poner aquí en esta última línea, si A complemento es abierto, o sea, un conjunto cuyo complemento es abierto, por ejemplo, el complemento del intervalo coma B, que es el intervalo que va de menos infinito hasta A, unión B más infinito, ese conjunto es cerrado. Se dice que A es cerrado. Ahora, no va a haber ninguna pregunta en el control sobre conjuntos abiertos y cerrados. Así que si ustedes dicen, me quiero quedar dormido un ratito, pueden hacerlo. Pero es un lenguaje que se usa mucho en la facultad. O sea, los conjuntos abiertos y los conjuntos cerrados. ¿Cuáles son los conjuntos abiertos? Los que tienen interiores igual al mismo. Ejemplos, los intervalos abiertos. ¿Cuáles son los conjuntos cerrados? Aquellos conjuntos cuyo complemento es abierto. Por ejemplo, un conjunto cerrado son los intervalos cerrados. ¿Cuál es su complemento? El complemento, ¿cierto? Entonces voy a escribir aquí. ¿Quién es el complemento? Es menos infinito, coma A abierto, unión B, coma más infinito. Y este conjunto completo, una vez que se prueba que es un conjunto abierto o cerrado. ¿Cierto? ¿Y por qué sería abierto? Porque si usted le calcula el interior a eso, ¿cuál es el interior de eso? El mismo conjunto. Claro, hay que sacar el A, ya estaba afuera, hay que sacar el B, ya estaba afuera y quedarse con todo lo que está a la izquierda de A o lo que está a la derecha de B. Así que el interior es igual al mismo, por eso el conjunto se llama abierto. Si mi complemento es abierto, yo soy cerrado. Existen los conjuntos abiertos y los cerrados. Los ejemplos más típicos son los intervalos abiertos y cerrados. De hecho, el concepto de conjunto abierto y conjunto cerrado generaliza el concepto de intervalo abierto y de intervalo cerrado. ¿Se acuerdan que hace un tiempo no sabían muy bien cómo era el intervalo A, más infinito y me decían, oye, esa cuestión parece no ser cerrada? ¿Cuál es el complemento de ese? ¿Cuál es el complemento de ese? Menos infinito, A abierto. Entonces, ese es abierto o cerrado. Ese es abierto. Y por lo tanto, ese que es complemento es cerrado. Ahora, yo los convencí de otra forma, no con esta cosa de la nomenclatura. Les dije, aquí la desigualdad es X menor estricto que A. Y esa desigualdad no pasa al límite. Si ustedes toman una sucesión que cumpla la propiedad de sucesión menor estricto que A, la sucesión puede tender a A. En cambio, este conjunto está definido por la desigualdad X Mayor o igual. mayor o igual que A, y esa desigualdad es la típica desigualdad de los conjuntos cerrados, donde usted pasa al límite y en el límite se obtiene que el límite está dentro del conjunto. Los teoremas que vimos para funciones continuas las semanas pasadas eran teoremas en intervalos que tenían que ser acotados y también tenían que ser cerrados. ¿Por qué se decía cerrados y acotados? Bueno, porque hay cerrados que no son acotados. ¿Se fijan? Entonces uno siempre hablaba, mis teoremas eran para cerrados acotados. Entonces apréndanselo porque eso sí que viene en el control de la próxima semana. Ya. Otros ejemplos bien importantes. Ejemplos típicos. A igual a R. Ya, ese es bien fácil, ¿cierto? Porque ahí no hay nadie que sacar. El interior de R vale como evidente. Toman un punto cualquiera de R, SX barra. Se preguntan, oye, ¿será ese interior? Veamos. Tracemos el intervalo X barra menos 1. X barra más 1. Oye, ¿por qué tomaste menos 1 y menos 1? Porque es un ejemplo muy fácil. Y me pregunto si ese intervalo está o no incluido en R, y la respuesta es evidentemente. Sí. Evidentemente que sí, perfecto. Así que, ¿cuál es el interior de R? El interior de R son todos los reales. Por lo tanto, R es abierto o cerrado. R es totalmente abierto, es un conjunto abierto. De hecho, es tan conjunto abierto que muchas veces uno nota R como el intervalo
menos infinito, más infinito, y uno dice, oh, mira, ahí está abierto. Ya, pero eso es una trampa, ¿cierto? ¿Se dan cuenta por qué es una trampa? Porque esa notación del más infinito no significa nada. Lo importante es la desigualdad que está asociada. Y de hecho, ¿cuál era la trampa? Que muchos me decían que ese intervalo no era cerrado, y en realidad sí, porque en realidad eso no es nada. La desigualdad es esa. Aquí en R no hay ninguna desigualdad y es un conjunto abierto, totalmente abierto. Ya, y el complemento. A igual vacío. ¿Cuál es el complemento de R vacío? ¿Cuántos al interior de vacío? Uno dice, oye, toma un punto en X. Pregunta, ¿estarás en el interior de vacío? No sé, dice el punto X barra. Veamos. ¿Qué pasa? ¿Habrá algún intervalito? X barra menos delta, coma, X barra más delta, de tal forma que ese intervalito esté incluido dentro de vacío. Y ahí no es obvio. Si vacío no tiene nadie, si vacío dentro de vacío no hay nadie, ¿cómo va a haber todo un intervalo? Por lo tanto, en el interior de vacío no hay ningún punto X barra que esté en el interior de vacío. De hecho, en vacío no hay nadie. Por lo tanto, ¿cuál es el interior de vacío? ¿Cuántos puntos tiene el interior de vacío? Ninguno. Y si no tiene ninguno, ¿cuál es el interior de vacío? ¿Qué conjunto? Vacío. El conjunto vacío. Conclusión, ¿cómo es vacío? Abierto, cerrado. A vacíos abiertos. Pero ahí viene el truco. ¿Cuál es el complemento vacío? Estamos en R, nuestro universo es R. No piensen en conjuntos como lo complejo. Estamos en R. En R, bueno, R es abierto. ¿Cuál es el complemento de R? Vacío. Vacío es abierto, o sea, R es cerrado. ¿Cuál es el complemento de vacío? R, que es abierto, o sea, vacío es cerrado. Ser abierto y ser cerrado no son cosas excluyentes. R y vacío son conjuntos que son abiertos y cerrados simultáneamente. Así como estaban las funciones crecientes y decrecientes. ¿Se acuerdan en funciones? Estaban las crecientes y decrecientes simultáneamente. A ver, díganme ustedes, ¿cuáles eran las crecientes y decrecientes simultáneamente? Las constantes. ¿Cierto? Existían las constantes que cumplían la desigualdad mayor, igual y menor, igual. Igual aquí ocurre esto, que existen conjuntos que son abiertos y cerrados simultáneamente. Ahora, la teoría es un poquito más bonita porque después uno se puede preguntar, oye, ¿y cuáles serán todos los conjuntos que son abiertos y cerrados simultáneamente? Y la respuesta final es que hay solo dos conjuntos que cumplen esa propiedad, y los únicos conjuntos que cumplen la propiedad de ser abiertos y cerrados simultáneamente son arriba. Ya, ahí tienen ejemplos. Díganme ustedes si es que hay preguntas ahí arriba. El 11 es el control 1. Sí, bien, Vicente. David dice hola. David dice, hola, profe, ¿se escucha bien? El micro. Perfecto. Gracias. Si tienen consultas, tenemos los chats de YouTube y de Zoom abiertos en el proyector. Así que ahí rápidamente les respondemos a todas las preguntas que, si no tienen el micrófono, si no tienen micrófono. Perfecto. Ejemplos más que me interesan sobre esto. No quiero pasar toda la vida, pero hay uno que es sobremanera importante, los racionales. Hiper importante los racionales. ¿Funciones definidas en los racionales? Muchísimas funciones definidas en los racionales. Porque a veces uno puede definir ciertas funciones, dice, yo puedo definir mis funciones en los naturales, de alguna forma, por inducción. Después puede pensar en los negativos, en los enteros. Después de alguna forma puede pasar a las fracciones. Ya a veces uno puede definir una función en los racionales. Y si solamente la puedes definir en los racionales y no la sabes definir en los que me están faltando para llegar a los reales. Si no sé definir los racionales, me pregunto, oye, ¿y esa función la podré derivar? La respuesta es, ¿por qué no la puedo derivar si una función tiene por dominio solo los racionales? Bueno, porque el interior de los racionales es vacío. ¿Y por qué el interior de los racionales es vacío? Bien simple. Si ustedes miran los racionales dentro de la recta de los reales, toman un número racional como ese y se preguntan, ¿será posible que el intervalo que va entre R menos delta hasta R más delta esté incluido en los racionales?
Esa es la pregunta. ¿Existirá algún delta tal que el intervalo que va desde R menos delta hasta R más delta esté incluido en los racionales? O sea, dicho de otro modo, intervalo que no tenga a ningún irracional. Irracional. No tiene que tener ningún irracional. La respuesta a esa pregunta es no. ¿Por qué es no? Porque los irracionales son Densos en R. densos en los reales. Entonces, no hay puntos que tengan un intervalo incluido en los racionales. Por esa razón, el interior de los racionales es vacío. ¿Abierto o cerrado? ¿Es abierto los racionales? No, porque el interior no es igual al mismo. Ya, no es abierto. ¿Y será cerrado? Ah, si ustedes quieren saber si es cerrado, habría que mirar cuál es el interior del complemento. ¿Cuál es el interior del complemento? ¿Cuál es el complemento? Los irracionales. Pues bien, a los irracionales les pasa lo mismo. El interior de los irracionales también es vacío por la misma razón, mismo argumento. Porque también los racionales son densos. No hay intervalitos metidos dentro de los irracionales. Entonces, el interior de los racionales es vacío. ¿Cuál es la consecuencia para nuestro cálculo? ¿Cuál es la consecuencia? Consecuencia, cuando una función tenga por dominio solo los racionales, no la puedo derivar. Porque la derivada solo se define en el interior. Y el interior de los racionales es vacío. Entonces, si una función tiene por dominio los puros racionales, no puedo calcular la derivada en el sentido que la estamos viendo en este curso. A lo mejor podría intentar hacer una definición más general de derivada, pero esa definición no la tengo en este curso, así que en este curso, si el dominio son los racionales, no se deriva. ¿Qué tiene que hacer si tiene una función definida en los racionales? Bueno, ahí lo que tiene que hacer es trate de definir esa función en los irracionales. A veces uno se está construyendo una nueva función que nadie había construido antes, es la primera vez que voy a construir esta función, y la logran definir en los racionales, tienen que tratar de definir su función en los irracionales. Y lo típico es agarrar un irracional, construir sucesiones de racionales y ver qué le pasa a las imágenes, a ver si pueden por límite definir, rellenar esa función para que sea continua. Si logran pasar de los racionales a los reales, ahí sí que pueden derivar, porque cuando el dominio son los reales, podría eventualmente derivar en todas partes. Ahora, es posible que la función tampoco sea derivable, pero al menos el dominio permitiría hacer el estudio. Ya, otro ejemplo, aparte de ese, son los naturales, que es muy fácil, es bien parecido a los racionales, porque los naturales, ustedes saben, son puntos bien aislados, ¿cierto? Y como son los naturales puntos aislados, preguntan, ¿me puedo parar en un punto, como el 8, por ejemplo, y decir, ¿existe un intervalo que está totalmente incluido en los naturales? No, porque hay puntos al lado del 8 que no son naturales. Por lo tanto, inmediatamente, el interior de los naturales es vacío. ¿Por qué es vacío? Porque nunca puedo encontrar intervalitos incluidos en los naturales. ¿Cuál es la consecuencia en nuestro cálculo de eso? Díganme cuál es la consecuencia, igual que los racionales. La consecuencia es que si una función tuviese por dominio los naturales, ¿dónde la puedo derivar? No se puede. Derivar en ninguna parte. Ahora, ojo que ahí las grandes tentaciones caen. ¿Cuál es la super gran tentación? ¿Conocen funciones con dominio en los naturales? Las funciones con dominio en los naturales sí que son importantes. De hecho, tenían nombre y eran usadas para todo lo que hemos hecho. Hemos usado las funciones con dominio en los naturales. Esas tenían como nombre las Sucesiones. sucesiones. Recuerden, las sucesiones son las funciones con dominio en los naturales. Entonces, si usted tiene una sucesión, no se puede derivar. Si usted en algún instante se encuentra con la sucesión n cuadrado, no me puede decir que la derivada de n cuadrado vale 2n. Esa cosa no, eso es un error conceptual grave. No se pueden derivar las sucesiones. Por ejemplo, por ahí vamos a ver L'Hopital, que creo que era parte del primer semestre, así que podría uno, por ejemplo, tener una idea de L'Hopital. Podría decir, oye, se me pide calcular el límite de esa sucesión. Bueno, en realidad, tiene ridículo mi límite, pero si me piden calcular el límite de eso, hay algunos que dicen, no sé qué hacer. Solo sé L'Hopital.
Entonces, ¿qué dice L'Hopital? Deriva arriba, deriva abajo, y dicen, en lugar de calcular ese límite, voy a calcular el límite de 2n partido por, y abajo, 2n. Este sí lo sé calcular. ¿Por qué sé calcular este? Porque la n se va con la n, porque el 2 se va con el 2, y esta fracción vale 1, así que el límite de esa fracción es 1. Y podría volver a decir, conclusión, el límite de esa fracción vale 1. Oye, ¿cómo lo hiciste? Lo hice por L'Hopital. ¡Oh, qué buena! Por ejemplo, sale, bueno, no hay nadie. En el examen podría pasar, si el examen es presencial, uno podría salir fuera del examen. ¿Cómo te fue? ¡Súper bien! ¿Cuánto es el límite? 1. ¡Ah, bien! Nos dio lo mismo. Y después, ¿qué hicieron a esta de aquí? ¿Qué nota le pusieron? R, reprobado. ¿Por qué reprobado? Porque has derivado una sucesión. Las sucesiones no se pueden derivar. En cambio, el otro que dijo, no, en realidad yo dividí arriba y abajo por n cuadrado, me quedó 1 partido por n cuadrado, eso tiende a 0, lo de arriba tiende a 1, me dio 1. Bien, el mismo resultado, pero con buen razonamiento. Profe, Las sucesiones no se pueden derivar. Ahora, lo que pueden hacer, eso cuando ya sean mucho más astutos, es, bueno, me van a decir que ese ejemplo es medio ridículo, ¿cierto? Porque lo hacen al tiro dividiendo arriba y abajo, pero supongan que se olvidaron del álgebra absolutamente y quieren derivar porque se les ocurrió que había que derivar. Lo que pueden hacer, igual que en el caso de las funciones con dominios racionales, intentar definir la misma función en los reales. Y aquí como que a todos se les ocurre diciendo, oye, si yo defino la función x cuadrado partido por x cuadrado más 1, el límite de esa sucesión es un caso particular del límite de esta función cuando x tiende a infinito. Porque cuando x tiende a infinito, tengo que pensar en todas las sucesiones que tienden a infinito. En particular, n es una de esas sucesiones. Ahora, ese límite no lo sé hacer porque estoy trancado con el álgebra. Pero aquí sí que puedo usar mi L'Hopital, porque ahora en menos r puedo derivar arriba 2x, derivo abajo 2x, la x será con la x, el 2 con el 2. Digo, el límite vale 1. Conclusión, ese límite vale 1. Conclusión, ese límite vale 1. ¿Qué nota te pusieron? Salí del examen y hice eso. Perfecto. Ahora sí, porque no has derivado la sucesión, has derivado una función donde calcular el límite de la función, en principio, es más complicado que calcular el límite de la sucesión, porque este es un caso particular de eso. Pero si se ponen astutos, no tienen para qué hacer astutos así, también podrían decir, oye, usted que cuando x tiende a infinito, está pensando en todas las soluciones que se van a infinito. Entonces, en realidad, podrían calcular el límite de esta función. Cuando x tiende a infinito, ya es más fácil de ver, porque ni siquiera se deriva de x cuadrado, supongo que ya no sé nada de nada, pero se me olvidó todo. Bueno, yo derivo arriba letra 1, derivo abajo letra 1 y el límite vale 1, por supuesto. ¿Por qué con ese límite me basta? Porque detrás del límite de funciones se esconden todas las sucesiones que se van a infinito. En particular, ¿qué sucesión se va a infinito importante? La n cuadrada. Entonces, esta cosa que está aquí, uno puede decir que es un caso particular de esta función cuando x tiende a infinito. Y ahí sí se la pueden arreglar para hacer su derivada. Pero por favor, nunca deriven las sucesiones. Ya. El primer semestre yo les había dicho que eso era una falta gravísima, derivar una sucesión, pero como al final no se alcanzó a ver L'Hopital para el examen, entonces nadie cometió esa falta gravísima. Pero esa falta gravísima podría aparecer, bueno, tampoco está en el control 1, porque en el control 1 no va a entrar nada de eso todavía, pero sí en los controles que siguen, y sobre todo en el examen que va a ser muy presencial. Van a decir, oye, me fue pésimo en el examen. Claro, sí, te llevaste una sucesión. O sea, como que ahí tiene justificación, ¿cierto? Bueno, de hecho, te diría sucesiones antes también, pero a lo mejor antes uno se da cuenta, en el presencial a lo mejor pasa más fácil, más rápido. Uno cae en la rampa de deriva. Ya, eso, fin de los interiores. Derivada. Entonces, una observación muy importante con derivada, porque, bueno, me falta aquí mis títulos. Debería ahora decir que revisemos algunos de los grandes teoremas del semestre pasado que no quedaron resueltos. El gran teorema del semestre pasado que no quedó resuelto fue el de la derivada de la composición, el de la composición. Entonces, para eso, la siguiente observación. Voy a poner, si f es derivable
en X barra, ustedes saben que existe el límite de una fracción. Ahora, si yo considero esa fracción, miren, aquí voy a poner la fracción f de x menos f de x barra, partido por x menos x barra. Esa fracción la puedo calcular para qué valor de x. Se puede calcular para todo x, salvo para x igual a x barra. Entonces, esto lo puedo calcular si x está en A, pero distinto de x barra. Distinto de x barra. O sea, en el dominio f de x lo puedo calcular, f de x barra ni un problema, x menos x barra ni un problema, y el problema es el cociente. Ese cociente se puede calcular siempre que el denominador no sea 0. Ese fue el gran problema del teorema de la conclusión del primer semestre. Y por ahí habían unos denominadores que eran 0. Les voy a hacer un recuerdo de cómo lo demostramos. Ya. Pero si es derivable, ¿qué le pasa a este cociente? No se puede calcular en x igual a x barra. Pero ¿qué es lo que tiene cuando x tiene x barra? A este cociente, ¿qué es lo que tiene cuando x tiene x barra? ¿Cuál es la definición de derivada? ¿Cuál es la definición de derivada? Que el límite de esto, ¿cuánto vale? ¿Cuál es la definición? ¿Cuánto vale f' de x barra? Lo voy a anotar por aquí. Pues se olvidaron. ¿Qué era? ¿Era el límite de qué? ¿Cuándo x tendía a cuánto? Ya, dígame todo. ¿Qué era la derivada? El límite cuando x tiende a x barra. ¿De quién? De ese cociente que está ahí arriba. F de x menos f de x barra partido por x menos x barra. Entonces, obviamente, este cociente no lo puedo calcular en x barra, pero ¿qué le puedo hacer si me dicen que la función es derivable? A ese cociente le puedo calcular su límite cuando x tiende a x barra. Y yo sé que ese límite existe y vale la derivada. Y cuando ustedes tienen una función que no está definida en un punto, típica función que no está definida en un punto, pero tiene límite por la izquierda, tiene límite por la derecha. Como por ejemplo, la función seno de x por t por y, hago ese ejemplo. Esa función está definida para todo x en R, pero no está definida en x igual 0. Es una función continua, pero el 0 no está definida. Viene por aquí, remata, ¿en cuánto vale ese límite? 1 cuando x tiende a 0. Vengo por aquí, remata en 1. Cuando tiene una función con ese gráfico, ¿qué pueden hacer para que sea continua? Repararle, ¿cómo la reparan? Rellenan el hoyito con un valor. ¿Y qué valor le ponen a ese hoyito? ¿A qué altura ponen ese punto? Bueno, si fuera 0 de x partido por x, pondrían ese punto a la altura 1, ¿cierto? Porque ese es el límite. O sea, ustedes dicen, calculo el límite de mi función, la función está definida aquí, y si me falta definirla en ese puntito, para que la función resulte continua, le pongo el valor del límite. Ya, aquí tengo lo mismo, tengo esa fracción que está definida para todo x distinto de x barra. O sea, el gráfico es como ese. Pero sin el 1, ¿cierto? Sin el 1. No sé cuánto tiene. Y me están diciendo que esa función tiene límite. Entonces, para que sea continua, ¿qué es lo que hago? Redefino la función como esa fracción, si x distinto de x barra, y para x igual a x barra, ¿qué valor le pongo? Ahí voy a rellenar el puntito. Si x igual a x barra, ¿qué valor le pongo? Para que sea continua. ¿Cuánto vale el límite? Bueno, eso se llama es el límite cuando la función es derivable. Existe, no sé cuánto valdrá. La derivada vale 8, vale 5, vale 20, lo que sea. Esa es la derivada, se nota como efectiva de x barra. Entonces, si usted tiene esa fracción, la fracción está definida para x distinto de x barra, pero puede redefinir la función en el punto x barra, y así con el valor efectiva. Y a esa función le puede poner cualquier nombre. Yo le pongo m. Ahora, ¿por qué le pongo m? Me gusta la letra m porque usted mira bien qué es esa fracción. ¿Qué es esa fracción? ¿Qué es esa fracción? Es una pendiente por 2 puntos, ¿cierto? Entonces, es la pendiente por el punto x barra y x, donde x y x barra son distintos. O sea, miren, me dan una función, ya, la típica parábola, y me dicen, toma el punto x barra, tomo el punto x barra. ¿Qué es esa función fracción? Es, toma otro y traza la pendiente. Toma otro y traza la pendiente. Toma otro y traza la pendiente. Acércate y toma la pendiente. Hoy me dejo más el tema de la vuelta. Acércate y toma la pendiente. Eso es la fracción de allá arriba. ¿Y qué es lo que hay acá abajo? Bueno, lo que no puedo hacer es tomar x y x barra. Estos dos tienen que ser entre sí distintos.
distintos. No puedo calcular esa fracción para x igual a x barra. Esa fracción solo se calcula para x distinto de x barra. O sea, tomo el punto de x barra y tomo otro, x barra y otro, y otro. Oh, eso es súper distinto. Por el otro lado, x barra y otro. Y lo que empiezo a hacer con mi x me acerco al x barra. Y claro, si construyo esa función, puedo graficar la pendiente y ahí va a tener un hoyito. Ahora, ¿qué hago con ese hoyito? Pongo ahí la derivada, que no es otra cosa más que la pendiente de la... ¿Qué es la derivada? Esa es la pendiente de la recta. De la recta tangente. Estas son las pendientes de las rectas secantes, que se calculan con dos puntos distintos. Y esta de aquí es la pendiente de la recta tangente, que se obtiene como límite de las pendientes secantes cuando x tiende a x barra. Por eso esta función la llame n, porque es la función de todas las pendientes de todas estas rectas que vienen secante, 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 secante. Cuando llego al punto x barra, no existe la secante, pero existe la tangente, ahí está he rellenado ese huequito. Y después cuando paso al otro lado, sigo con secante, secante, secante. Son pendientes de rectas secantes o rectas tangentes. Y esa función mx es una función, díganme la propiedad importante de esa función. Si f derivada en x barra, entonces esa función m de x es... No, ¿qué me dijeron? ¿El límite de eso? ¿Cuánto es el límite de eso? Lo de abajo. Si el límite de la función es igual al valor de la función en el punto, esto es m del punto. Esas funciones se llaman funciones. Cuando tenía una función como esa y le rellené el puntito, esa función resulta ser continua. Continua. Entonces ahí está la cosa nueva que hemos aprendido. Esta función es continua. Continua. Continua en x barra. La fracción no estaba definida. La fracción solo existe para x distinto de x barra. La pendiente m de x existe para x distinto de x barra. De hecho, son la misma cosa, pero esta de aquí es más importante porque también existe para x igual a x barra. O sea, lo que he hecho es extendido mi pendiente al punto. He rellenado las discontinuidades que tenía en ese punto. Sí, eso se puede hacer si la función es derivada. Ya, y si eso es así, aquí puedo hacer un mini despeje, que es el que me sirve para la composición. Puedo multiplicar por x menos x barra. ¿Cuánto vale m de x multiplicado por x menos x barra? Bueno, en principio van a decir que es complicado, porque como la m está definida por llaves, hay que hacer el cálculo para x distinto de x barra, y hay que hacer el cálculo para x igual a x barra. Pero como el más general, el más difícil es el de arriba, veo arriba. Si en ese caso multiplico por x menos x barra, ¿cuánto vale m de x por x menos x barra? Multiplican por x menos x. Pasen ese multiplicando. ¿Cuánto queda? M de x por x menos x barra queda f de x menos f de x barra. Ahora, ese calculito es evidentemente cierto si x distinto de x barra. ¿Y qué pasa con esta misma igualdad si x igual a x barra? ¿Qué queda ahí si x igual a x barra? 0. ¿Y el m de x barra? Existe. Así que, si esto vale 0, y esto es un real, ¿cuánto vale? Multiplícate por 0, ¿cuánto queda al lado izquierdo? 0. ¿Y qué pasa al lado derecho? Si x igual a x barra, f de x vale f de x barra, así que esta diferencia vale 0. Pregunta, ¿es cierta la igualdad? Entonces, claro, si usted escribe f de x menos f de x barra igual x menos x barra por esa fracción, lo tendría solo para x distinto de x barra, pero como fui astuto y puse m de x, esta propiedad es válida para todo x. Esa es la propiedad. La función m cumple eso. Ahora, de hecho hay alguno que podría decir, oye, pero era bien fácil. Era cosa de esta cosa, dividir por x menos x barra, multiplicar por x menos x barra, y ahí tengo la m y tengo lo otro. Pero ese truco de multiplicar y dividir solo funciona cuando x es distinto de x barra. Esta igualdad es incluso cierta para x igual a x barra. Recuerden entre paréntesis, incluso para x igual a x barra. ¿Ah? También es cierta para eso. O sea, no es el único caso. Es válido para todo x, pero no hay que descartar a nadie. Ya, entonces vamos con nuestra famosa composición. ¿Cuál es el teorema de la composición? El enunciado se lo sabe, sí, o sea, la materia del semestre pasado. Lo único que tenía el semestre pasado
tal vez incorrecto, era la... El teorema era correcto, pero ¿qué faltaba? ¿Qué es lo que le faltaba a la composición del semestre pasado? Le faltaba la buena demostración, que es la que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿qué decía la composición? Decía, tengo una función g de x derivable en x barra, ¿cierto? Porque quiero calcular, se alcanza a ver acá arriba, quiero calcular la derivada de f de g de x. Esa derivada es la que yo quiero calcular. De hecho, ¿cuánto vale? ¿La saben? En el punto x barra, ¿cuánto vale esa derivada? Vale. Esa se la saben. Vale, f' evaluado en g de x y eso multiplicado por g' evaluado en x. Ahora, si están calculando todo en x barra, eso es x barra, eso es x barra. Aquí yo le pongo en x igual a x barra. No me gusta poner x barra ahí adentro porque ustedes saben que no es lo mismo derivar y después evaluar que evaluar y después derivar. Porque cuando ustedes evalúan, llevan a constante, y la derivada de las constantes valen 0. Entonces, cuando uno deriva, primero deriva y después evalúa. Si usted deriva 0, le da coseno, derivó. Y si después dice cuánto vale la derivada del seno en 0, es coseno de 0. Pero si cayera la trampa de primero calcular seno de 0, diría, oye, seno de 0 vale 0. ¿Cuánto vale la derivada de 0? 0, y diría, oh, en contradicción, por un lado me dio 1, por otro lado me dio 0. Primero hay que derivar y después evaluar. Entonces, aquí derivé y después evalué. Aquí derivé y después evalué. ¿Se fijan? Pero aquí, como había una notación rara, ya, primero derivo y después evalúo. Ya, eso es lo que quería hacer, ¿cierto? Creo que si lo dejo por ahí se alcanza a ver. No, creo que en el Zoom se ve, creo que en YouTube se ve, así que no hay problema. ¿Hay dudas por ahí? Ustedes me avisan si hay preguntas. Ese es el rol de ustedes. O sea, también está la letra. O no miran eso porque se distraen. Ya, bueno, ahí vean lo que hace. Entonces me dicen, G derivable en X barra. ¿Y cuál es el resultado? F derivable en G de X barra. Entonces a la F le voy a aplicar eso. Pero ojo, cuidado, atención, a parar las antenitas. Porque esto que escribí aquí al lado derecho era cuando la función era derivable en X barra. Y ahora mi dato es que la F es derivable en G de X barra. Entonces, ¿qué tengo que hacer con todo lo de la derecha? Donde decía X barra, tengo que poner G de X barra. Entonces, entre esa y esa, donde hay que cambiar, ahí habrá A de X barra, y al otro lado de la pizarra hablo de G de X barra. Ahora, me voy a empezar a confundir, porque claro, la composición siempre confunde a todo el mundo. Entonces, si quieren, aquí voy a poner F de G de X barra. G de X barra. X menos G de X barra. Ahora se ve raro, X menos G de X barra. Entonces, la X la voy a escribir aquí como la letra U, como pensando en el cambio de variable. Entonces, que diga F de U menos G de X barra, porque el G de X barra va a ser como el U barra. Entonces, si quieren, esa de ahí se puede llamar U barra. O sea, es como que la X se transforma en U y la X barra se transforma en U barra. Ya, entonces voy a decir, si F derivable existe una M, tal que, voy a escribir al tiro hacia debajo, tal que M de U multiplicado por U menos G de X barra, estoy traduciendo, ojo que estoy traduciendo, la última igualdad, M de U por U menos, G de X barra, eso vale F de U menos F de G de X barra. G de X barra. Esa es la super igualdad que voy a usar para mi demostración. Ya, y se larguen con la demostración. ¿Qué tienen que hacer la demostración? Tienen que demostrar que la función, hay que demostrar que F compuesto con G es derivable en X barra. Ya, ahora ojo que nos metimos a la demostración. No perder la concentración ahora, porque ahora viene. ¿Dónde estaba lo malo del semestre pasado? Esa es la gran pregunta, ¿o no? O no, le da lo mismo. O sea, supongo que no están esperando y dicen, ¡oh! Voy a llegar a la regla de la cadena. Media gracias, ya la sé. La única novedad entre lo que estamos haciendo ahora y el semestre pasado es que vamos a hacer la buena demostración. Bueno, no escribí todos los datos, pero esa parte la teníamos bien clara. Ahora, vamos con calma. Si quiero demostrar que esta función, la voy a llamar si quieren H, porque siempre se confunden con la
con la composición. Si hay que demostrar que la función h igual f o g es derivable en x barra, ¿qué límite es el que tengo que calcular? Tengo que calcular el límite cuando x tiende a x barra de h de x menos h de x barra partido por... Quiero demostrar que la función composición, que he llamado h, para no confundirme, f(g)h, una nueva función, es una función derivable en el punto x barra. Como toda derivada, digo, lo que hay que calcular es el límite cuando x tiende a x barra de h de x menos h de x barra partido por x menos x barra. Ahora, ¿por qué se lo puse así? Miren, porque también lo podría haber escrito directamente sin usar la letra h, pero aquí arriba, en lugar de poner h de x, tendría que haber puesto f de g de x. Después, en lugar de hablar de h de x barra, tendría que haber puesto menos f de g de x barra. Y cuando lo pongo así, a todos, inevitablemente, todos los semestres, toda la gente, cuando no entra, a veces se me olvida ponerle la letra H. De hecho, pueden mirar el video del año pasado, se me olvidó, no le puse nombre a la función f o g. Y me fue el tiro a calcular este cociente. Y cuando uno escribe el cociente, a todos les dan ganas de dividir por g de x menos g de x barra. Es como si estuvieran calculando la derivada de la f. No, no quiero calcular la derivada de la f. Lo que yo quiero calcular es la derivada de la composición. Esa h, como ahora tuve la precaución de poner h, van a decir, evidentemente, lo que hay que hacer es que dividir por x menos x barra. Ya. Ahora, antes de hacer la buena demostración, voy a usar dos partes de la misma, del lado derecho. La de arriba y la de abajo. En la de arriba, quiero recordarles cómo lo había hecho el semestre pasado. Al menos, bueno, tengo varias versiones, pero esta de arriba es, le voy a poner aquí un, no. Y esta de abajo, sí. Esperemos que aquí está la buena, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo había hecho el semestre pasado? Había dicho, yo quiero calcular ese cociente. Voy a olvidar la palabra límite. F de g de x menos f de g de x barra. Partido por X menos X barra. Lo que pasa es que ese x menos x barra como que ni junta ni pega con lo que estoy calculando. Entonces lo que hice el semestre pasado era poner aquí el x menos x barra. Oye, no junta ni pega. Así que lo que hice fue, córrete. Y le dije, córrete para allá. Ándate para allá. Y aquí se me ocurrió hacer un ni quita ni pone. Alguien que sea más apropiado. Entonces dije, aquí lo que voy a hacer es dividir por g de x menos g de x barra y multiplicar simultáneamente por g de x menos g de x barra. ¿Por qué razón? Porque así, este límite de aquí, cuando x tiene x barra, no hay, aquí no hace cambio de variable, a eso lo llaman u, a eso lo llaman u barra, a eso lo llaman u, a eso lo llaman u barra, y ese límite se transforma en si ven, f de u menos f de u barra partido por u menos u barra, cuando u tiende a u barra, eso se llama la derivada de la función f en el punto u barra, que es, ¿lo ven? O sea, aquí hacemos un cambio de variable y llegaba a eso. Y este que quedó aquí, a ese no le hago cambio de variable. Esa cosa, ¿cuál es el límite de eso? ¿La derivada de quién? ¿De g? ¿En qué punto? De G. En X barra. X barra. Y ahí que tenía la linda composición. Demostraba perfecto. ¿Cuál era la imperfección? ¿Cuál es la imperfección? O sea, lo del cambio de variable, perfecto. Bueno, no sé si tanto, a lo mejor también tenía una imperfección. Pero ahí veo la imperfección. ¿Cuál es la imperfección ahí? ¿Qué es lo que me faltaba? ¿Puedo multiplicar y dividir por eso? ¿Cuál es el gran peligro de este líquido que pone? Si G de X es igual a G de X barra. Estoy multiplicando y dividiendo por cero en ese caso, ¿cierto? Entonces,
Ahí está el gran problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahora, multiplicar por 0 no hay problema. O sea, multiplicar por 0 siempre se puede. ¿Qué es lo que no se puede? Dividir por 0. Entonces, ¿qué es lo que hace la buena demostración? Evita dividir por eso. Y si miran aquí, en lugar de tener f de u menos f de u barra partido por u menos u barra, utilizo mi función m, a la cual le da lo mismo si estos dos son o no son iguales. Acuérdense que la diferencia entre la función m y la recta y la pendiente de la secante era que la secante, el x tenía que ser distinto de x barra. Y en la m, el x podía ser igual a x barra. Entonces, en lugar de hacer eso, utilizo mi función m. Entonces, esta misma fracción la escribo como m. Entonces, aquí arriba pongo f de g de x. Ahí voy a escribir f de g de x menos f de g de x barra. Uso esa, miren, ahí. F de g de x menos f de g de x barra. Tradújame. ¿Qué queda? Igual a cuánto? M de... Esa que está ahí, esa que está ahí. La escribí al revés, ¿cierto? Entonces, f de, en lugar de u, puse g de x. Acá es que lo mismo. Entonces, tengo que tener el lado derecho, que era m de g de x multiplicado por G de X. g de x menos G de X barra. acto seguido digo, oye, pero yo quería la fracción. Perfecto, dividan por x menos x barra, y ese x menos x barra, ¿dónde lo voy a enchufar? ¿A cuál de las dos? Pero A la segunda. ¿Cierto? Porque ahí estoy viendo, miren el cálculo incorrecto y el correcto. O sea, un poco la idea es inspirarse en el de arriba. ¿Qué diferencia tiene esto de abajo con lo de arriba? ¿Ven que aquí son la misma cosa? ¿Cuál es la única diferencia? Que en lugar de tener esta cosa en el denominador, hice la trampa, usar la función. Oye, me dice, oye, ¿y si el g de x fuera igual a g de x barra? Ni un problema, porque la m era continua en g de x. Existe. La fracción no, pero la m sí. Ahí está como una de las primeras sutilezas. Y ahora como miren. Entonces, si x tiende a x barra, entonces todo esto tiende a 4. Es el límite de esa fracción. Entonces voy aquí. Este límite de acá, súper fácil. ¿Cuánto vale ese límite? ¿Vale? Ese de ahí, ese de ahí, ese de ahí. ¿Esta de ahí vale? ¿Qué me dice? O sea, G' en X barra. ¿Cierto? Eso lo está. No te escuchaba el G'. Ya, ese G'. Y aquí, o sea, nuevamente, creo que hay una versión del apunte que pasamos la M, pero le falta aquí algo. ¿Y cómo calculo ese límite? Este es el límite de una composición. ¿Cómo se calcula el límite de una composición? Cambio de variable. Si hacen cambio de variable, vuelven a la misma trampa el semestre pasado. Porque el cambio de variable necesitan que la g de x no toque el punto. Entonces, aquí es donde uno usa la composición nueva que vimos en alguna clase de este semestre, donde calculábamos el límite de una continua compuesta con una g. Y decía que si la g de x tiende a g de x barra, esta función continua tiende a m de g de x barra. Ese es el teorema también de este semestre. Usted aplicaba el semestre pasado, volvía a la trampa g de x distinto de g de x barra, porque el teorema de la composición del semestre pasado exigía eso. Ya, y después, ¿y cuánto vale m de g', m de g? Bueno, m de g' vale la derivada, que en este caso ya me olvidé que derivada, pero yo lo tengo, era la f era derivada en el punto g de x barra, así que en lugar de poner m, en lugar de poner m del punto, eso no es una fracción, eso vale la derivada de f. Ahí está el famoso. Y con eso, se terminó la demostración de la conclusión. ¿Les parece? Ya. Les voy a hacer otra deuda que había hecho pasado, era la derivada de la función inversa, pero no les voy a hacer el teorema porque la función inversa tiene un gran problema. Bueno, primero que la demostración es incorrecta, creo que este semestre esa parte la tenemos resuelta porque ya sabemos, bueno, de hecho no lo vi, les dije que lo miraran en el apunte, pero no era difícil demostrar que si una f era continua e invertible,
la inversa era continua. Ese es el resultado del semestre. Y con eso uno puede derivar la función inversa. Ahí lo del semestre pasado está bien. Pero siempre con la función inversa hay como el súper enredo de qué va a dónde. Sí, es como... ¿Se acuerdan de eso? Es una formulita. Entonces, en lugar de hacerles el cálculo para una f cualquiera, les voy a hacer el cálculo para la función arco-seno. Por definición, ¿cómo se deriva la función arcoseno? Sabiendo que la función arcoseno es continua. Ese es el dato de este semestre. Las funciones inversas de una función continua son continuas. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Límite. Dígame, límite cuando ¿quién entienda cuánto? Y esta derivada la vamos a calcular en el punto x baja, por supuesto. Ya, límite cuando x tiende a... Derivada de una función cualquiera. Olvídense que la función se llama arcoseno, ya empiezan a ver arcoseno y se empiezan a variar. No se varía, por eso les voy a hacer un ejemplo concreto con arcoseno. Hasta el momento, vean eso como una función cualquiera. Si eres una función cualquiera, calculo el límite cuando x tiende a x bar. Aquí, la función en x, que en este caso es Arcoseno de x. arcoseno de x. Menos la función en x barra, arcoseno en x barra. Y todo eso lo tengo que dividir por X menos x barra. x barra. Ya, hasta ahí el cálculo, de hecho, de cualquier función inversa se hace de la misma forma. Entonces prefería hacerlo con arcoseno que con una f. Porque yo estoy seguro, cada vez que uno pone f a la menos 1, se le vienen sus recuerdos de la preimagen, y como que hay una... se enreda entero, ¿o no? Díganme ustedes si no les pasa eso. Entonces, en lugar de una f cualquiera, arcoseno. ¿Qué hace uno después para calcular este límite? Cambio de variable. U igual arcoseno de x. Y aquí se usa que la función arcoseno es continua. Entonces me dice, oye, si x tiende a x barra, arcoseno de x tiende a... Acuérdense que en este límite la x tendría a x barra. Si x tiende a x barra, ¿qué pasa con el arcoseno de esa cosa? Tiende a arcoseno de x barra. Que de hecho le pueden poner nombre, a ti te llamo u barra. ¿Qué usé ahí? Bueno, el resultado que revisaron en el apunte, a lo mejor si quieren le hago por ahí el complemento algún día, es que la función inversa es continua. A f era continua, seno continua, arcoseno también es continua. Y además, bueno, cuando hacían cambio de variable, siempre venía el además, pero en función inversa siempre funciona. Además, ¿qué era la otra parte que dice para acá? Cambio de variable. Además, coma, si x distinto de x barra, entonces el arcoseno de x y el arcoseno de x barra son distintos. ¿Y por qué es eso? Eso es cierto, es válido siempre, porque simplemente estamos en presencia de una función biyectiva. Cada vez que uno habla de inversas, hablando de la inversa de una función invertible, de inversa de una función, entonces estamos en presencia de funciones inyectivas en los dos sentidos. Y que me dice, la única forma de que esas dos cosas sean iguales es que esos dos de adentro lo sean, porque la función de coseno es inyectiva, es la inversa de seno. La inversa de coseno existe, vale seno. Estamos en presencia de funciones inyectivas. Así que es trivial que si x distinto de x barra, arcoseno de x distinto de arcoseno de x barra, así que puedo hacer mi cambio de variable. ¿Cuál es el cambio de variable? En lugar de calcular el límite cuando x tiende a x barra, calculo el límite cuando u tiende a u barra, donde ya está la definición de u barra, ya que arriba en lugar de arcoseno de x queda, reemplacen. Y díctenme. U menos u barra partido por x. ¿Quién es x? Seno de u. Ahí aparece seno de u. Seno de u menos x barra. Seno de u barra. Y cuando uno ve eso, seno de u barra, u menos u barra, por supuesto, eso lo escribe como límite cuando u tiende a u barra de este u menos u barra lo pasa en el denominador del denominador. ¿Se puede hacer eso? Sí, ¿por qué razón?
porque U menos U barra, U distinto de U barra, esa recta es distinta a veces. De hecho, por ahí creo que lo hicimos. Ya, si X distinto de X barra, U distinto de U barra. La propiedad importante en el cambio de variable. Y cuando ven seno de U menos seno de U barra, partido por U menos U barra, partido... Eso, cuando U tiene U barra, es el límite de nombre. ¿Cómo se llama ese límite? ¿Qué cosa es eso? ¿La derivada de quién? El seno. De la función seno. ¿En qué punto? En U barra. Ya, le podría poner aquí que hay que poner la derivada del seno. Así que este límite vale 1 partido por la derivada del seno. Ah, siempre y cuando aquí no hay una condición. Es importante que esa derivada sea distinta de 0. Porque así el límite del cociente es igual al cociente. Entonces, cuando esa derivada es distinta de 0, todo funciona. Ya, pero no voy a decir derivada del seno, porque todos saben cuánto vale la derivada del seno. La derivada del seno vale coseno. Entonces, en este caso queda coseno de U barra. ¿Y quién era U barra? ¿Quién era U barra? ¿Coseno de cuánto? Del arco seno de X barra. Ya es como un juego de palabras, ¿cierto? Arco seno de X barra. Esa es, miren, lo hice con la función arco seno. Se puede hacer con cualquier función inversa, porque el procedimiento es el mismo. Ponen la inversa, la inversa, la inversa. Hacen el cambio de variable. Les queda U, y acá les queda F de U menos F de U barra. Pasa dividiendo y siempre acá abajo les va a quedar la derivada de ¿quién? De la F original. Esa derivada, en este caso fue coseno. Y esa derivada de la F original, lo importante es que no queda evaluada en X barra. No, ahí está el gran error. Esa derivada queda evaluada en U barra. ¿Dónde qué es U barra? Es la función inversa original evaluada en X barra. ¿Ya? Lo voy a hacer con coseno, con arco tangente, porque son las derivadas importantes. Ya, ahora, lo que vino, esto de aquí es válido, pueden cambiar la función por cualquier otra, lo hice solo con el coseno. Ahora, dado que lo hicimos con el coseno, terminemos el caso del arcoseno. ¿Qué se hacía con esto? Bueno, resulta que el arcoseno de cualquier número, es un ángulo que vive entre, ahí hay que saber un poquitito de funciones inversas. Es un ángulo que vive entre menos primero y menos. La función seno era así. Ahí. ¿Esa era la gráfica de la función seno? Y la parte inyectiva de la función seno era desde aquí abajo hasta allá arriba. ¿Qué ángulos son esos? Ese punto de abajo, ¿qué ángulo es? Menos primerios. Ese punto de arriba, ¿qué ángulo es? Primerios. Esta zona de aquí se borraba totalmente, esta zona de ahí se borraba totalmente, y era este cachito de la función seno el que era función invertible. La función inversa es la función que me entrega los ángulos a partir de los números entre menos 1 y 1. Y los ángulos viven entre menos primerios y primerios. ¿Ya? Así se hacía la función inversa. Pero no me interesa cuál es el ángulo, me interesa cuánto vale su coseno. Ahora, lo importante es que entre menos primerios y primerios, el coseno tiene un signo. ¿Cuál es el signo del coseno? Entonces, el coseno del arco seno de X barra tiene un signo. Y ese signo es... ¿Se acuerdan de coseno? Me vienen a contar miren qué bueno que hay gente en la sala. Porque los de YouTube, a los de Zoom no los veo. Pero los de la sala sí. Y tienen una cara así como... ¿Por qué será? Entonces... Les hago el bonito de las funciones trigonométricas. La función coseno se medía aquí. La función seno se medía allá arriba. Y aquí estaban los ángulos. Alfa. Entonces, si el ángulo alfa varía entre menos primerios y medios, en esta zona, el coseno es positivo. En esta zona, el coseno es positivo. ¿Dónde el coseno es negativo? Ahí y allá. Pero como mi ángulo no es más grande que medios, ni más chico que menos que medios, no llega ni al segundo ni al tercer cuadrante. Mi ángulo al coseno se mueve en el cuarto y primer cuadrante. Cuadrantes donde el coseno, no sé cuánto vale, pero ese coseno es positivo. Y lo último que sé, yo sí sé cuánto vale el seno del arcoseno. ¿Cuánto vale el seno del arcoseno?
Ya con eso terminamos todas las pistas. El seno al coseno vale. Cualquier función, si ustedes van a la función y toman la función inversa, si la inversa le toman f, que eso obtiene la propia x. Entonces me preguntan, aquí no vale coseno del coseno. No sé cuánto vale, pero sí sé cuánto vale el seno de dicho ángulo. Entonces, como el coseno es positivo, uno se acuerda de que coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa igual 1. O sea, coseno cuadrado de alfa vale 1 menos seno cuadrado de alfa. Para cualquier ángulo. Y cuando es positivo, el coseno de dicho ángulo vale, le voy a poner aquí el signo más la raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado. Y si el ángulo alfa es el coseno, yo sé que el seno de dicho ángulo vale X barra. Entonces el coseno de dicho ángulo, aquí está el coseno del arco seno de X barra, ese vale raíz cuadrada de 1 menos X barra alfa. Conclusión, la derivada del arco seno de X en cualquier parte vale 1 partido por ese coseno. Pero ese coseno vale esa raíz, así que queda simplemente raíz de 1 menos X cuadrado. Ya. ¿Entendieron? ¿Podrán hacer el de arco coseno? Sí, el del arco coseno es parecido. Salvo que cuando lleguen aquí les va a quedar uno partido por la derivada del coseno. Y la derivada del coseno vale menos seno. Entonces esa vale menos 1 partido por raíz de 1 menos X cuadrado. La del arco tangente. Si usted hace la del arco tangente, le va a quedar 1 partido por la derivada de la tangente. ¿Cuánto vale la derivada de la tangente? 1 partido por la derivada de la tangente. ¿Cuánto vale la derivada de la tangente? Repaso. Derivada de seno. Cuadrado. Coseno. Derivada de coseno. Menos seno. Ya está bien. Derivada de la tangente. Secante cuadrado. ¿Se saben las 6 funciones? Hablemos de seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Entonces, si uno habla de esas 6 funciones, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Y la derivada de la secante es secante tangente. La de la tangente, secante cuadrado. La de la secante, secante tangente. Esas dos van a variar. Tangente va junta con secante. ¿Se acuerdan de seno? Derivada del seno, coseno. Derivada del coseno, menos seno. ¿Cuál es la otra pareja? Tangente con secante. Derivada de la tangente, secante cuadrado. Derivada de la secante, secante tangente. ¿Cuál es la última pareja? ¿Qué funciones me faltan? Cosecante y cotangente. Tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Faltan la, como bien decía, la cotangente y la cosecante. ¿Cómo es con cosecante y cotangente? Derivada de la cotangente menos cosecante cuadrado. Es como la de la secante, pero con signo menos. Derivada de la cotangente menos cosecante cuadrado. Y derivada de la cosecante menos cosecante cotangente. Es como la de la secante con signo menos. Si miran las 6, hay 3 que tienen signos más y 3 que tienen signos menos. ¿Cuáles tienen signos menos? Entre seno y coseno, la derivada de coseno. En secante y tangente, ninguna. En cosecante y cotangente, las 2. De las 6, ¿cuáles tienen signos menos? Las 3 que parten con co. Coseno, cotangente, cosecante. ¿Cuáles tienen signos más? Seno, tangente, secante. Las que no parten con. ¿Ya? ¿Se las van a aprender? Ya, entonces, la derivada de la tangente, 1 partido por la derivada de la tangente. La derivada de la tangente es secante al cuadrado. Y la secante al cuadrado es 1 más tangente al cuadrado. Identidad de la trigonometría fundamental. Ya, disculpen, la secante y la tangente son muy amigas. ¿De dónde venían esas de esas? ¿Recuerdan? De esas se acordaban, ¿cierto? De coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. ¿Cómo se obtiene la de la tangente? De ahí.
Dividen toda esa igualdad por coseno cuadrado. Coseno cuadrado. Si dividen todo por coseno cuadrado, ese coseno empieza a transformar en 1. Ese seno, si lo dividen por coseno cuadrado, se transforma en tangente al cuadrado de alfa. Y este 1 se transforma en 1 partido por coseno, que era la secante, pero al cuadrado. Ahí está, secante cuadrado de alfa. Entonces, como la derivada de la tangente de secante cuadrado, conviene escribirla como 1 más tangente cuadrado, porque eso es del arco tangente de X. Y la tangente del arco tangente, ¿vale? ¿Cuánto valía el seno del arcoseno? ¿Cuánto vale f de la función inversa? El ángulo. ¿Cuánto vale la tangente del arco tangente? El ángulo. Es x, pero como está al cuadrado, es 1 más x cuadrado. Ahí tienen sus funciones inversas. Ya. ¿Qué quería hacer para terminar la clase? Pero no, quedan 4 minutos. Igual les voy a dejar como tarea gran parte de lo que sigue. Como hay que repasar todo esto, repasen. Hagan ejercicios, muchos ejercicios. ¿Qué funciones me interesaba ver? Las hiperbólicas. Hay dos funciones que se llaman coseno hiperbólico de x y una que se llama seno hiperbólico de x. ¿Cuáles son las definiciones? La del coseno es exponencial e a la x más e a la menos x medios. La del seno es exponencial menos e a la menos x medios. Ahora, ¿por qué se definen así? Simplemente porque la función de arriba es par. Se cambia por x por menos x, esos dos se dan vuelta. Pero como están sumados, da lo mismo. Y esta de acá es impar. Esta es par. Y esta de acá abajo es impar. Y la gracia que tienen es que si usted la suma las dos, la parte par, más la parte impar, esa suma vale, súmela rapidito ahí. ¿Quién se va con quién? ¿Quién se va con quién? Esa se va. Y esa queda, esa con esa, 2, y con el 2 de abajo, a la X. Si la restan, resten, coseno hiperbólico de X menos seno hiperbólico de X, ¿quién se va ahora? La E a la X. Y esta de acá queda, al restar, queda 2 veces S, que en el medio queda E a la menos X. Claro, bueno, de hecho la de arriba es la que dice, la exponencial se descompone como una función par y un impar. Uno podría llamarla simplemente funciones pares e impares. ¿Por qué se llaman coseno hiperbólico y seno hiperbólico? Porque cuando usted multiplica estas dos, ¿se acuerdan que e a la x por e a la menos x? ¿Cuánto vale ese producto? Multipliquen. ¿Saben que e a la menos x es 1 partido por e? Así que ese producto vale 1. Y aquí cuando multiplican, ¿qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? Suma por diferencia. ¿Y la suma por diferencia quién queda? Cuadrado al primero, y eso es la función par al cuadrado, menos cuadrado a la segunda, la función par al cuadrado. ¿Y cuál es la gracia que tienen esas dos funciones? Que cumplen una identidad muy parecida para las trigonométricas. Por esa razón, la primera en las trigonométricas, esa es la par, esa es la impar. Y son suma al cuadrado igual a 1. Aquí es resta de los cuadrados igual a 1. La curva que está detrás es una hipérbola, no un círculo. Por eso la primera se llama coseno y seno. Se nos terminó la hora, pero ¿qué es lo que pueden seguir haciendo? Aquí viene el super ejercicio. Calcularse la derivada del coseno. Del coseno hiperbólico. Calcularse la derivada del seno hiperbólico. Ahí tienes algunos resultados. Así como, ¿cuánto creen ustedes que va a ser la derivada del seno hiperbólico? Se parecen mucho a las trigonométricas. ¿Cuánto creen que va a ser? Pero lo tienen que demostrar. Coseno hiperbólico. ¿Cuánto creen que va a ser la del coseno hiperbólico? Ahí hay pequeños cambios. Hay algunos signos que cambian. ¿Se fijan? Por la fundamental. Por la fundamental, la derivada del coseno hiperbólico, incluso más fácil que las trigonométricas. La del coseno hiperbólico vale seno hiperbólico. La del seno vale coseno, la del coseno vale seno hiperbólico. Ya, después vean las inversas, la derivada del arco seno, argumento seno hiperbólico, argumento coseno hiperbólico, etcétera, etcétera. O sea, pueden ahí jugar harto con esas funciones y repasar casi toda la materia de derivadas atacando esas funciones que están en esta parte. ¿Les parece? Ya, sería todo. Nos vemos el día lunes con los grandes teoremas del cálculo diferencial. Sería todo. Nos vemos. Voy a cortar todo.
Entonces, ¿habían dudas? Ah, mira, en serio hiperbólico. ¿Cuándo se hace la derivada? ¿Qué hay que especificar en el dominio? Ah, ¿hay que especificar el dominio? Sí, sí hay que especificar el dominio, pero ahora, en todas estas que hemos hecho así muy rápido, sin decir nada, el dominio era... ¿Cuál es el dominio aquí? ¿La exponencial qué dominio tiene? Los reales, y a la menos x, todo r, así que en realidad aquí estábamos calculando las derivadas en cualquier parte de r, donde por eso no nos preocupamos del interior. ¿Te parece? Ya, ahí sí. Voy a cortar esto que no tengo que control. Dos. Tengo que... Me despido de la gente del Zoom también. Voy a pasar rápidamente porque viene alguien a quitarme las alas. Entonces, eso lo cierro. Eso lo cierro. El Zoom. Adelante, adelante, pasen. Ah, vienes a consultarme. Ah, pensé que venías a hacer clases, te vi con cara de profesora. Chao, que estén bien. Voy. Me dan un minutito para cortar y conversamos, ¿cierto? Finalizar para...